Dios bendiga a todos en esta mañana gloriosa. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y un día de gozo. Vamos a continuar nuestras lecturas bíblicas. Hoy estamos leyendo Hechos capítulo 22. Abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y él me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y que veas al justo y oigas la voz de tu boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clavaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime,
¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo también temor por haberle azotado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó a las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, se presentó ante ellos. Amén. Dios añada bendición a su palabra hermosa. Bueno, en el capítulo 21, al final, pues dejamos a Pablo que va a comenzar a hablarle a esa multitud que estaba reunida allí, y Pablo con sus manos mandó a guardar silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea. Y nótese cómo dice el versículo 1, oíd ahora mi defensa ante vosotros. La palabra es apología. Escuchen mi defensa. Y como lo oyeron hablar en lengua hebrea, pues guardaron más silencio todavía. Y Pablo comienza a contar su testimonio. Es más, él les deja saber que aunque él nació en una ciudad lejas, fue criado aquí en Jerusalén, no solamente criado aquí, sino instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un personaje bien conocido, bien respetado, era miembro del Sanedrín, como también Pablo lo fue. Y él comienza a hablar de cómo él, conforme a la ley, era estricto en todas esas áreas, cómo perseguía a los judíos, cómo recibió cartas, y dice, el sumo sacerdote me es testigo. Tal vez no estaba en esta multitud, pero había muchos líderes en esta multitud. Ellos pueden testificar de quién yo era. Recibí cartas, fui a Damasco. Este testimonio Pablo lo contará 4 veces. Lucas lo menciona en el capítulo 9, pero Pablo lo menciona aquí, lo mencionará otra vez en otra de sus defensas, y también en las epístolas lo menciona 2 veces. Él cuenta su testimonio. Aquí nos dice un poquito más de lo que sucedió, pero él habla de la experiencia que tuvo camino a Damasco, como esa luz brillante, más brillante que el sol, y era durante el mediodía, cuando el sol estaba en todo su apogeo. Esa luz tan brillante no solamente lo tumbó, sino que lo cegó. Y aquí él habla que era la gloria del Señor. Y cuenta la experiencia donde fue en casa de Ananías. Allí Ananías oró por él y él recobró la vista. Y allí él aceptó al Señor. Allí él se bautizó y invocó el nombre del Señor Jesús. Pero añade otra experiencia, que cuando él vino a Jerusalén, y esto fue algunos años después de su conversión, él vino a Jerusalén y él pensaba que en Jerusalén él iba a ser un buen testimonio para los judíos, y él quería predicarle a los judíos en ese momento, pero el Señor se les revela, y esta es la única vez donde aparece esta experiencia que Pablo tuvo. Algo interesante del apóstol Pablo, él no contaba las experiencias que él tenía, sino cuando era necesario. Tenemos esta aquí también en Segunda de Corintios capítulo 12. Hay otra experiencia que él la contó porque tenía que contarla, que si fuéramos nosotros y tuviéramos experiencias con el Señor así, pues estuviéramos contándola todo el tiempo. Pero mira lo que él dice: el Señor le apareció en una visión, él la explica como un éxtasis, y le dice, sal de aquí, no te quedes aquí, porque no van a recibir tu testimonio aquí. Y él tiene una conversación con Jesús y le dice, Señor, ellos saben cómo yo era, ellos saben lo que yo hacía, ellos saben lo que yo hice con Esteban,
O sea, que él está tratando de convencer a Jesús en esta visión de que él sería un excelente ejemplo y testimonio para los judíos. Mas, sin embargo, el Señor le dijo, vete lejos a los gentiles. Y ese era el ministerio de Pablo. Dios lo llamó a él para ser apóstol a los gentiles. Pero él sentía una pasión por hablarle a su gente. Nótese que cuando él menciona la palabra gentiles, el versículo 22 dice, y lo oyeron hasta esta palabra. Esa palabra va a provocar otra vez un alboroto. La palabra gentil. Y eso muestra el odio que los judíos tenían hacia este pueblo, hacia las naciones. Ellos aceptaban un gentil si se convertía al judaísmo y aceptaba todas sus leyes y todos sus ritos. Pero que ellos estén a la par con nosotros, que puedan llegar a Dios sin tener que hacer ninguna de las observancias de la ley. Ellos no podían aceptar eso. Y el alboroto comenzó otra vez. Nótese que gritaban, se arrojaban las ropas, lanzaban polvo al aire. Bueno, fue un espectáculo que eso alarmó al tribuno, a los que estaban a cargo custodiando a Pablo. El centurión que estaba presente se le ordenó que se llevaran a Pablo y lo azotaran, bajo azote lo examinaran, y lo que iban a hacer con él es lo mismo que hicieron con Jesús. Lo iban a azotar con el azote romano, que muchas personas morían bajo estos azotes, pero era para que ellos confesaran su crimen. Y cuando el centurión lo agarra y lo ponen, lo amarran de las manos, ahí es donde Pablo vuelve a usar sus derechos civiles y le dice al centurión, es lícito castigar o condenar a un ciudadano romano sin haberle escuchado primero. Y ahí es donde el centurión se asusta, se lo dice el tribuno. El tribuno también está asustado. Bueno, le pregunta a Romano, ¿eres ciudadano romano? A Pablo, perdón. Y él dice que sí. El simple hecho de decir que tú eres un ciudadano romano y no serlo, eres digno de muerte. Así era la ley de aquel tiempo. Cuando alguien decía que era ciudadano romano, era aceptado. Ahí es donde, bueno, le da temor a todos, porque Pablo estaba golpeado. Pablo había sido golpeado por la multitud y ahora también ellos querían azotarlo. Están temerosos. El versículo 30 dice lo que decidieron, y es que el día siguiente, pues para saber cuál era la causa, porque Pablo estaba hablando en hebreo y los gentiles, los romanos, no entendían lo que Pablo estaba diciendo. Para entender qué es la causa que acusaban a los judíos, mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y ahí sacó a Pablo y se los presentó ante ellos. Ahora Pablo va a estar delante de los sacerdotes, que en un tiempo lo endorsaron, hasta le dieron cartas. Va a estar delante del sumo sacerdote y va a estar delante de todas esas personas a quien él un día también era miembro, ya que Hechos 26 nos da a entender que Pablo era miembro del Sanedrín. Pablo es miembro de este grupo y ahora lo traen para que él hable delante de este grupo, y va a aprovechar para otra vez hablarle del Señor y hablar de su experiencia. Dios bendiga a todos. Espero que usted tenga un glorioso día, y el lunes continuaremos leyendo el capítulo 23 de Hechos. Que tenga una semana muy feliz, un fin de semana muy feliz. Dios bendiga a todos.